que vamos a hacer un enfoque al libro de Jonás. Porque en realidad es importante, porque esto es lo que le pasó a Jonás. Estamos propensos que nos pase a todos aquí en la tierra. Y para eso vamos a leer el primer capítulo de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía hacia Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bien, y eso nos puede pasar a cualquiera aquí, a cualquiera en realidad, porque en realidad habemos personas que nos pasa algo y estamos diciendo lo contrario de lo que Dios no nos puede ayudar, no nos complace nuestras peticiones. Y a veces queremos salir de la presencia de Dios, queremos huir de la presencia de Dios, porque a veces hasta nos resentimos lo que dice la palabra. Pero si bien es cierto, aquí Dios, vamos a hacerle un enfoque a Jonás desde el primer capítulo, y lo vamos a ver resultado en el capítulo número 4. Ahí nos responde todo el capítulo, nos responde lo que hace el primero, el segundo y el tercer capítulo. Si bien es cierto, ¿qué más nos dice aquí? Que Jonás, Dios le da una orden a él para que vaya a Nínive a predicar, porque toda la gente de Nínive se había portado mal con el Señor. Ahí dice, la maldad la maldad delante de mí se había subido. Si bien es cierto, ¿qué nos trae a colación esto? ¿Nos recuerda lo que estamos viendo ahorita aquí en el país? La maldad aumentada. El hombre aumentado. Pero, ¿qué hace Jonás? Conociéndolo al Señor, porque Jonás era un conocedor de la palabra, conocía el corazón de Jesús, inclusive conocía de lo que Jesús pensaba. Porque en el capítulo 4 ahí nos da la respuesta. Ahí nos da la respuesta. Si bien es cierto, él dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Si pensamos normalmente, nosotros decimos, es normal que haya una tempestad en el mar. Que hayamos tenido la oportunidad de viajar en barco a Estados Unidos. Por ejemplo, en mi vida, gracias a mi Dios, tuve la oportunidad de ir en el Atlántico hasta Estados Unidos. Y ahí el viento es fuertísimo. El barco lo coge así. Y uno tiene que estar orando, porque también que en realidad dice, naufraguemos. Y ahí le coge a todas estas personas que iban de viaje hacia Tarsis. Ojo, Dios le había dado la orden a Jonás que vaya a Nínive. Era de un extremo a otro extremo. Como que digamos, le dijo que venga aquí a Babahoyo, pero él se fue para Pedro Caro. Huyendo, supuestamente huyendo de la presencia de Dios, desobedeciéndole a Dios. Pero en medio trayecto se levanta una tempestad. Esa tempestad hace que entre en temor, en pánico, la gente, los marineros que iban allí. Así dice la palabra. Dice, miren lo que dice acá. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Por qué dice clamar a Dios? Porque todos creían en el mismo Dios. Si recordamos, nuestros antepasados creían en diferentes dioses. Y cada uno tenía su Dios. Echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Sin ninguna preocupación se fue, bajó a los camarotes y se quedó dormido ahí. Pero ya Dios le había revelado a los marineros lo que pasaba en realidad con Jonás. ¿Por qué? Porque le dice, y el patrón de la nave se acercó a él y dijo, ¿qué tienes, dormilón?
levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, o sea, no vamos a morir. Ya, el patrón ya le estaba echando la culpa a Jonás, que por él había la tempestad. Y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, todo ya le había revelado el Señor a la mente del patrón y de los marineros que iban allí. Que el culpable de que suceda toda esa tempestad era culpa de Jonás. Entonces dijeron ellos, decláranos, ahora ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Le preguntan, lo interrogan a Jonás. Y Jonás le responde. Muy certero lo que le dice él. Y él le respondió, mire lo que le responde, y con certeza y con gran afirmación, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿y por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. O sea, cada momento la tempestad era más fuerte. Parecía que ya la embarcación se iba a mirar. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces le clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó. Ahí está una pregunta, ¿por qué la tempestad se orinó en el mar? Por culpa de Jonás, porque estaba huyendo de la presencia del Señor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. ¿Qué significa ese voto? Arrepentirse. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ojo lo que dice aquí. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. O sea, ¿esto qué nos quiere decir? O sea, lo interpreta de esa forma. Si alguien conoce mejor o lo interpreta de otra forma, dice que desde el vientre del pez oró Jonás. Y ahí es donde va mi pregunta. ¿Habido esto? Es algo sobrenatural que Dios hizo. Si bien es cierto, eso nos da una visión, nos da una aclaración de tantas especulaciones que dicen que Jonás estuvo muerto, pero también hay otra cosa que nos lleva a pensar que, por ejemplo, aquí dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Quién lo puede resistir? Es algo sobrenatural, porque le pasó a Jonás en el vientre del pez. En el segundo capítulo dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué a mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oí. Aquí Carmen nos da otra perspectiva de que Jonás estuviera muerto, porque desde el seno del Seol, o sea, de la sepultura. ¿Y quién puede resistir eso? ¿Quién puede estar debajo del seno de la sepultura? Vivo. Es algo imposible, pero sin embargo, aquí la palabra nos dice que Jonás oró a Jesús.
Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Ojo, aquí también, miren lo que dice aquí. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. A la vida, estábamos pero solo tenemos que discernir esto de la manera que vayamos avanzando, ¿no? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Esto de vomitar a Jonás vivo a la tierra también es algo sobrenatural, porque nadie lo puede hacer, nadie se imaginaría esto. Que el pez, manteniéndolo 3 días y 3 noches en el vientre de su vientre, fue y lo vomitó en la tierra vivo. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo vomitó? ¿Para qué Jesús hizo esto? ¿Para qué Dios permitió? Es para que se cumpliese la palabra de Él. Porque aquí vamos a ver lo que le dice después que lo botó en la tierra. Mira lo que le dice Jesús. Vino palabra por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y cuál era el mensaje? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad grande al extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Proclamaron ayuno, dice la palabra. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Y se sentó sobre la ceniza, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Les mandó a prohibir a que coman, a que beban agua. Esa era la forma de ayunar de ellos allá, porque era un mandato del rey. Si no cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal, camino de la rapiña que hay en sus manos. Aquí le está diciendo que se arrepientan de todo lo mal que ellos han hecho en la vida. Porque sí dice la palabra que Nínive era una ciudad tan grande, pero lleno de maldad. Lleno de maldad. Los hombres de ahí eran tan malos con sus enemigos, que hacían cosas terribles. ¿Quién sabe si se volverán a arrepentir Dios y se apartarán del ardor de su ira y no pereceremos? Eso le dice el rey, ¿no? Eso le dice el rey. Y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que habían hecho, que les haría, y no lo hizo. Esto dice Jesús y dice Dios. Pero aquí vamos al 4º capítulo. El por qué no quería obedecer Jonás a Jesús. ¿Por qué no quería? Aquí va la respuesta, el por qué no quería. Porque Dios, escúchenme bien, nosotros los cristianos, es lo que seguro que aquí está hablando mi vida, estoy aquí. Dios, si Él no quería, Nínive no, o sea, Jonás no quería ir a predicar porque conocía a Dios de su corazón, porque era tan piadoso, era tan misericordioso,
Verá lo que pasa con la gente de Nínive. A pesar de que ya nadie le proclamó lo que cumplió, lo que Jesús le dijo, y van a ver lo que hace. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y le dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Por eso no quería ir Jonás a Nínive, porque él decía, como lo que dice aquí, eso es lo que yo decía en mi tierra. Este viaje lo voy a hacer por Dios. Porque aquí no da para interpretar, porque dice, yo estaba en mi tierra y yo no quería venir, por eso huía a Tarsis. ¿Por qué? Porque Dios, ¿sabe lo que hace Dios con la gente de Nínive? Porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grandes misericordias, y que te arrepientes del mal. Por eso estaba huyendo Jonás a Tarsis, porque sabía y conocía el corazón de Dios, que era clemente y piadoso y le iba a perdonar todos los pecados de la gente de Nínive. Y más el coraje que le da a Jonás. ¿Sabe lo que hace Jonás? Por todo eso lo que hace Dios, por perdonar a los ninivitas. Dice así. Escuchen lo que dice aquí. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Tanto era el coraje de Jonás, que le pide que le quite la vida. Pero de puro coraje nada más. Porque era un coraje que tenía, un enojo, porque le había ido, porque le ordenó que vayan a Nínive a proclamar, a advertirle a los niños que se arrepientan de su mal, de todo lo malo que era, para que se conviertan en Dios. Entonces, ellos, para que se den cuenta cómo Jonás, de tanto enojo, de tanto coraje, dice que le quite la vida. Pero mire lo que hace Dios con Jonás, mire lo que le dice más adelante. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía con la ciudad. O sea, se fue a la carretera y fue y se sentó a ver qué pasaron cada vez de los enemigos, y a ver qué le pasaron a los enemigos. ¿Y sabe lo que hace Dios ahí a Jonás? ¿Sabe lo que le hace? Le hace crecer una calabacera. Le voy a seguir leyendo. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza. Más le da ahí, que sentado lo ve y le dice: ¿sabe qué? Jonás, ¿qué haces sentado ahí? Tú vas a hacer que te ponga acá para que te dé sombra, para que no te dé el sol. Pero ¿sabe en vista de eso? Que Jonás le rechaza la calabacera. Miren lo que le hace Jehová. ¿Ya? Y le librase de su malestar, y Jonás, pensando que se iba a tranquilizar del enojo. Jesús pensó que Jonás se iba a tranquilizar porque le habían perdonado los pecados a los ninivitas. Pero él le dijo, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea, me está dando sombra, estoy tranquilo, estoy feliz. Pero, dice, pero al venir al alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, él quitó la calabacera y la secó. Le quitó la calabacera porque tampoco Jonás estaba tranquilo por eso, porque seguía esperando que pasen los cadáveres del enemigo. Pero Jesús, como es piadoso y clemente, sabe lo que hace. Le secó, le quitó la calabacera. Y vea lo que pide Jonás ahora. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería que mi muerte que la vida. Seguía pidiendo la muerte a Jesús, pero Jesús no le permitía eso. Entonces dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enoja hasta la muerte. Porque tenía coraje, Jonás, ya no sabía cómo responderle a Jesús. Pero sin embargo, seguía a Dios clemente y piadoso. Pero Jonás seguía enojado.
Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en el espacio de una noche nació y en el espacio de una noche pereció. ¿De qué te enojas? Si estuviste un día y un día murió. Y no tendré yo piedad de Nínive, le dice, entonces yo por qué no tendré piedad de la gente de Nínive, que siendo malos, ellos se han convertido, se han arrepentido, ¿por qué yo tengo que hacer daño a ellos? Dios le dice, le hace ver, si él tuvo piedad con la calabacera, se enojó tanto porque le quitó la calabacera, porque tuvo un día. Y los ninivitas eran una ciudad tan grande, que eran para su ejército. Jesús dijo, ¿sabes qué? No los voy a matar, no les voy a hacer daño. Qué bien que se hayan arrepentido. Qué bien que se hayan arrepentido. Porque Jesús dice, yo no busco gente, yo busco algo que se arrepiente. Busco hombre, busco algo de cada uno de ustedes. Por eso es que Dios, cuando dice, ustedes son la iglesia, somos nosotros, y él anda buscando, por eso el discipulado de familias nos dice a nosotros que todos somos iglesia. Todos y cada uno de nosotros somos iglesia. Él nos anda buscando a nosotros como personas, no anda buscando iglesia. No busca edificación, no busca luz, no anda buscando a nosotros. Cada uno. Y en el proceso, cada uno debemos comportarnos como tal, para que seamos semejantes. Y mírame, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. O sea, una ciudad grande. Yo no me entiendo, 120,000 dice aquí la palabra, por si acaso. Que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es que nadie le había predicado. Ahora que ellos que se arrepintieron, estaban comenzando a discernir la palabra de Dios, qué era lo bueno y qué era lo malo. Y ojo lo que dice aquí, la última palabra que dice aquí, la palabra. Y muchos animales. O sea que hasta a los animales, mire que también a veces nosotros decimos, a veces, no que un perro y le entramos a patadas, no que y le entramos, a veces matamos a los animales. Pero Dios también mata, que los animales también se cuidan. Las mascotas. Mire, entonces es importante. Ya me condené por los animales. Mira, y no es cosa que quizás nosotros estamos locurando, sino que está escrito esto, por si acaso. Está escrito. Mire, el Señor, este libro es tan cortito, son 4 capítulos, pero tiene una enseñanza enorme. 4 capítulos, pero nos da una lección a todos nosotros con esto. Que no significa que nosotros tenemos, y esto lo digo para todos, por muy enojado que estemos, por mucho coraje que tengamos con alguien, Dios nos manda que nos repitamos y hagamos las cosas bien. Les voy a decir por qué, y no lo voy a decir con el corazón que están todos presentes aquí, ¿verdad? A mí me pasó algo, lo voy a decir porque dice que no tiene que ir la palabra uno, ¿cierto? Y Dios me mandó esto y por eso me mandó a predicar esto y a compartirlo con ustedes. Y quizá la hermana no lo conoce, pero todos lo conocemos a Jonathan. Él me mandó hace tiempo un audio, pero feísimo a mí. Ahora estuve enfermo y me llamó. No te contesté dos veces. Laborando y lo mismo. Y tuve que hacer. Y él me permitió venir a la iglesia. Por eso dice uno, tiene que primero oír la palabra para después. O sea, por eso quiere decir, y lo digo con convicción, que por mucho coraje, por mucho enojo que tú tengas con alguien, tienes que aprender a perdonar. Haga lo que te haga, perdona. Perdónalo de corazón, porque si tú no perdonas, porque cuando tú oras, escucha lo que
me trajo colación Dios. Cuando tú oras el Padre Nuestro, ¿qué dices? ¿Cómo es el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la